huesos atrofiados de la cadera de un esqueleto de ballena son las pruebas de que alguna vez los antepasados de este mamífero fueron terrestres. Para esta transformación se necesitó tiempo, muchísimo tiempo. Hace pocos años atrás se pensaba que la Tierra era un planeta muy joven, pero hubo un inglés que hizo avanzar a la ciencia girando hacia atrás las agujas del reloj. El viaje de estudio de Charles Darwin alrededor del mundo y la recolección de fósiles, rocas y animales cambió nuestra percepción del mundo. Ahora, las agujas del reloj comenzaron a correr para mí. Salgo al camino. De enero de 1834. En todo el paisaje no hay más que soledad y desolación. No se observa un solo árbol y salvo algún guanaco que parece hacer la guardia, apenas si se ve ningún animal ni un pájaro. Y sin embargo, se siente como un placer intenso, aunque no bien definido, al atravesar estas llanuras donde ni un solo objeto atrae nuestras miradas y nos preguntamos: ¿desde cuándo existirá así esta llanura? ¿Cuánto tiempo durará esta desolación? ¿Quién puede responder? Todo lo que hoy nos rodea parece eterno. Y no obstante, el desierto hace oír voces misteriosas que evocan dudas terribles. El paisaje desolado y la elasticidad de las horas de viaje generan una cadencia que me transporta a un tiempo pasado. La paleontología necesita esperar millones de años para obtener su material de estudio. Paciencia y observación son las claves del avance científico. En la Patagonia Argentina, Darwin encontró evidencias de que la edad de la Tierra era inconmensurablemente mayor de lo que planteaba la teoría del origen divino del mundo. Han transcurrido poco menos de 2 siglos desde la exploración de Darwin en Sudamérica. A uno lo tienta la idea de que fue aquí, en estas costas argentinas, que Darwin tuvo una epifanía al encontrar un fósil de una especie desconocida que le permitió encontrar las claves para su teoría de la evolución. Sospecho que el científico regresó de su viaje con más dudas que certezas. Andaba buscando un cuarto. ¿Tendrá? Sí. El científico inglés viajaba embarcado en la fragata de la marina inglesa Beagle. ¿Una cañita podrá ser? El barco llegó a esta ciudad, Puerto San Julián, el 9 de enero de 1834. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Mucho gusto. Bien, mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Llegaste bien? Todo bien, sí, el viaje bastante cansador, pero... Polly Walker es un arqueólogo aficionado que se crió en la geografía que recorrió Darwin. Él será mi guía por este áspero paisaje. Pocos indicios de la evolución de las especies son tan contundentes como el registro fósil. La lenta acumulación de restos de organismos entre sedimentos a lo largo del tiempo testifica de manera inconfundible las sucesiones de fauna y de flora y su lento cambio. Darwin se sorprendió al descubrir entre las grietas de los acantilados diferentes capas de sedimentos con fósiles.
Estaba viendo qué increíble, qué impresionante la cantidad de ejemplares que tenés acá. Sí, bueno, esta es una ilustración de lo que decía Darwin sobre las ostras de un pie de diámetro que le habían llamado muy la atención. En este caso no son tan grandes, pero bueno, son un representante fiel de esa estirpe. Aquí hay un ejemplar bueno, vamos a ver si lo podemos... Salió bastante limpio. Sí, sale limpio. Esta es muy habitual que estén fusionadas todas directamente en un solo banco, en una coquina que es imposible de... Exactamente, diferenciar. La mitad de una ostra patagónica, sí, que vivió en aguas tropicales hace unos cuantos millones de años atrás. Cuando la Patagonia todavía era tropical. Millones de años atrás, el clima de la Patagonia era mucho más cálido que el actual. La fauna y la flora eran exuberantes. La cordillera de los Andes no se había levantado aún, lo que permitía que los vientos húmedos del Pacífico descargaran sus precipitaciones en esta zona. En este continente todo se verifica a gran escala. La costa del puerto San Julián está cubierta por una masa de cantos rodados que es quizá la capa más grande de guijarros que hay en el mundo. Si se apilase esta inmensa capa de guijarros, se formaría una cadena de montañas. Cuando Darwin zarpó de Inglaterra, la Iglesia Católica calculaba la edad del planeta entre 6.000 y 10.000 años. El dogma cristiano aseguraba que cada ser vivo provenía de la creación divina. Pero los geólogos de la época consideraban que los cambios en la geografía del planeta eran graduales y muy lentos. Los números no cerraban. En estas costas, Darwin halló una primera pista sobre especies que desaparecen. De manera casi fortuita, diría yo, porque acá es bastante infrecuente el hallazgo de fósiles del Cuaternario. Darwin encontró parte del esqueleto de una macrauqueña patagónica, digamos, lo cual es un hallazgo bastante atípico en estos sitios de Patagonia que no es muy frecuente encontrarlos. No así más al norte, en la zona de Punta Alta o en las barrancas del Paraná, donde Darwin sí encontró mucha cantidad de ese tipo de especímenes, digamos, ¿no? El macrauquenia era un mamífero extraño, desconocido para los europeos. Medía 2 metros de altura y pesaba más de 1 tonelada. Su cuerpo se asemejaba al de un camello con una trompa muy corta. Era herbívoro y se extinguió hace más de 8.500 años. Desde luego me sorprendió mucho encontrar un cuadrúpedo tan grande y me preguntaba cómo habían podido existir tan recientemente y subsistir en estas llanuras pedregosas, estériles, que apenas producen alguna vegetación. Pero el indudable parentesco entre el Maucraquenia y el guanaco, que habita hoy los lugares más estériles de estas mismas llanuras, dispensa casi de estudiar este lado de la cuestión. ¿Cómo se debe haber sorprendido Darwin cuando vio todas las tropillas de guanaco que andarían en Patagonia en esa época, ¿no? Sí, yo creo que además de sorprenderse, evidentemente lo usó como insumo al momento de hallar la macrauqueña para establecer una comparación, al menos en términos de lo que él veía de la ecología de Patagonia en ese momento y lo que él especulaba de lo que pudo haber sido la ecología durante la existencia real de la macrauqueña, ¿no? Este extraño parentesco en el mismo continente entre los muertos y los vivos, no dudo que ha de dar muy pronto mucha más luz que otra clase de algunos fenómenos al problema de la aparición y desaparición de los seres organizados sobre los cambios de la Tierra. El incansable naturalista viajó durante 5 años alrededor del mundo, pero necesitó mucho más tiempo para desarrollar su teoría de la evolución. Él planteaba la evolución de las especies por selección natural, teoría que sostiene que cada generación deja descendencia con variaciones al azar. Estas pequeñas variaciones se deben a la adaptación al entorno a la que se enfrenta cada generación.
A partir de la selección natural, sobrevive el mejor adaptado que, a su vez, se reproduce. El tiempo me juega en contra. La búsqueda de fósiles detuvo mi reloj. Ya está todo cerrado en San Julián. Mañana volveré al camino y encima con el estómago vacío. Al igual que el Beagle, sigo mi marcha hacia el sur. En el otoño de 1834, el Beagle echa el ancla en la desembocadura del río Santa Cruz. Una de las misiones del buque de bandera inglesa era trazar mapas exactos de las costas de América del Sur. Mauro, ¿cómo andás? Explorarla les daría la posibilidad de descubrir un curso navegable que uniese el Océano Atlántico con el Pacífico y que fuese menos peligroso que el Estrecho de Magallanes. Así de nuevo era el mundo. Todo estaba por descubrirse, el pasado y el futuro. El 15 de abril, el capitán alistó 3 balleneras con provisiones para 20 días y unos 25 hombres, según el mismo Darwin, una fuerza suficiente para desafiar a un ejército de indios. Yo voy a navegar el río con un grupo de científicos que estudian la fauna y la flora del cauce del río Santa Cruz. Nuestro viaje será menos cansador que el de los ingleses. Ellos debieron remontar el río, corriente arriba, cargando los botes sobre sus espaldas. Bueno, de acá hacemos una primera parada. Acá tenemos la desembocadura del río Santa Cruz en el Océano Atlántico. Venía viendo que se va angostando el río. Se va angostando el río y ahí va a encarar el Océano Atlántico. Ya que echamos el ancla acá, me parece que es un buen momento como para ir hasta la costa. Bien. Y caminar un poco y ver qué se ve. Explorar un poco la costa, ¿qué te parece? Vamos. Sí. Como los antiguos navegantes cuando se aproximaban a una tierra desconocida, Guarda que hay piedras ya acá, observamos los menores detalles que pueden indicar un cambio. Pero el paisaje sigue presentando el mismo escaso interés, la semejanza absoluta de los productos de toda la Patagonia. Vemos los mismos pájaros, iguales insectos. La esterilidad se extiende como verdadera maldición sobre todo este país. Venía pensando mientras navegábamos, me ponía un poco en la piel de Darwin cuando navegaba este río. Y hablando de la fauna, que no hemos visto nosotros demasiada fauna tampoco. ¿Qué vio Darwin? Claro, sí. Tiene que ver un poco también con la obra, tal vez. Pero lo que Darwin vio fundamentalmente fueron guanacos sobre la meseta. Tal vez haya podido ver algún que otro tropilla de guanacos bajando a tomar agua en las vertientes. Seguramente tiene que haber visto algún choique dando vuelta. Y lo que también no es muy común, pero también el puma suele rondar al guanaco, ya que se alimenta de él. Y es posible que Darwin haya visto, no sé si pumas directamente, pero sí huellas en la arena fresca de guanacos, de pumas que anduvieran merodeando por ahí. ¿Dientes de tiburón se encuentran En el curso superior, cerca del lago Argentino, se han encontrado. Sobre todo justo en la desembocadura, ahí en la embocadura del lago Argentino, donde nace el río Santa Cruz. Sí. En las márgenes de ambas costas se han encontrado dientes de tiburones, fósiles, por supuesto. Sí. Sorprende pensar que pudiese haber llegado el mar hasta ahí, ¿no? Sorprende, por supuesto. Bueno, pero todo el origen de estos lagos que tenemos en el oeste patagónico son así, de esa ingresión marina. Y también tuvo que ver mucho el aspecto de los glaciares, ¿no? Claro. Por eso que tiene el color. Por eso es este color así un tanto lechoso, turbio. Son aguas muy alcalinas. Y la característica que tiene Santa Cruz es que tiene un caudal relativamente importante, pero desde su naciente, es el lago Argentino, hasta desde su desembocadura, la pendiente es muy escasa. La ingresión marina ocurrió hace 20 millones de años. Esa fue la última vez que la geografía cambió. Hoy,
existe un proyecto de levantar 2 represas sobre el cauce superior del río Santa Cruz. Esto podría modificar radicalmente este paisaje de estepa. Lo otro que nos estás contando, Luis, el tema de que todo lo que ha visto Darwin y lo que estamos viendo nosotros en este momento, cuando hagan el tema de las represas. Ah, sí, por supuesto. Va a desaparecer todo. Sí. ¿Todo esto quedaría bajo agua o No gran todo, parte? pero la Barrancosa y Condor Cliff, que serían las 2 represas que se van a hacer, gran parte quedaría todo bajo agua. Es el curso medio superior del río Santa Cruz, donde se van a hacer las represas. No va a faltar mucho tiempo que esas represas comiencen a construirse, así que todavía podemos disfrutar de esa imagen, ese paisaje que Darwin tuvo acceso hace casi 200 años ya a este momento. Me despido del equipo con una sensación de nostalgia. Quizás sea este el último momento de un paisaje que va a desaparecer. Nuevamente es el tiempo el que marca mi viaje. En 1834, en el mismo momento en que los viajeros del Beagle recorrían la Patagonia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, comenzaba al sur de la provincia la primera de las guerras que se desarrollaron en la Argentina del siglo XIX contra los nativos de estas tierras. Rosas combatía a los indios pampas, Darwin recorría tierra de tehuelches. Mientras remontaban el río, el inglés sentía que los nativos estaban cerca, aunque no pudiera verlos. Percibimos a lo lejos una gran humareda y encontramos el esqueleto de un caballo. Signo cierto de que los indios están cerca. Observamos en el suelo los rastros de una cabalgata y las impresiones producidas por las lanzas que los indios suelen arrastrar con frecuencia, con lo que deducimos que habían venido a observarnos durante la noche. Repetir un recorrido no es hacer el mismo viaje. Aunque esta geografía esté presente aquí desde hace millones de años, mis percepciones y las de Darwin no serán las mismas. 2 siglos de distancia diferencian nuestras miradas. El 20 de abril de 1834, a los 7 días de marcha, los expedicionarios atravesaron el último punto conocido hasta entonces. Todo lo que estaba al oeste era incierto. Decídese el capitán Fitzroy a no remontarse más el río. El Santa Cruz se hace, en efecto, cada vez más rápido y más tortuoso. Ese aspecto del país casi no nos anima a seguir adelante. Por doquier los mismos productos, en todas partes el mismo paisaje desolado. No sin tristeza, vemos de lejos estas montañas porque tenemos que representarnos con la imaginación esta naturaleza en lugar de escalarla como nos lo habíamos prometido. ¿Está bien? Un poco ventoso. ¿Fresco? Bueno, bien, llegaste. Sin víveres y sin saber que se encontraban tan cerca de las nacientes del río Santa Cruz en el lago argentino, los expedicionarios ingleses regresaron a la costa. Yo sigo viaje, proyectando las huellas que podría haber recorrido Darwin si las fuerzas lo hubiesen acompañado. La estepa patagónica le hacía imposible pensar a Darwin en la existencia de vida. Estaba equivocado. Uno ve distintos colores, distintos tonos de amarillos, de verdes, sin analizar demasiado, distintos perfumes que te muestran que hay una variedad biológica importante en esta estepa, que desde una perspectiva centrada en cómo debe ser lo que es variado, uno llega acá y dice acá no hay variedad. Y sin embargo, a medida que uno lo va mirando y va pasando los años y va dándose cuenta de la riqueza de esta zona. Darwin menciona en los diarios la variedad y la cantidad de pequeños mamíferos, en particular roedores, que son la base de la cadena, por lo menos de carne, para el resto de la fauna. Sí, sin duda.
Ahí, cuando mencionás a Darwin, me hace acordar a la riqueza de las preguntas de Darwin. No tanto a la riqueza de las respuestas, que son muy conocidas. Las preguntas que se hace sobre el pasado y sobre los cambios en los fósiles y del paso del tiempo son riquísimas. Son unas preguntas realmente muy interesantes. Y en cambio, cuando Darwin describe o analiza la realidad y la manera de ser, o lo que sería una mentalidad de los pueblos, de las personas y los pueblos originarios, él describe, no se pregunta. Nunca olvidaré la impresión que me causó el aspecto de un grupo de salvajes. 4 o 5 hombres aparecieron de improviso, enteramente desnudos, sueltos, esparcidos sus largos cabellos y con gruesos garrotes en sus manos. Dando saltos y echando los brazos al aire, hacían las más grotescas contorsiones y lanzaban los gritos más espantosos. Junto a la tripulación que viajaba con él en la fragata inglesa, venían 3 indígenas fueguinos que el capitán Fitzroy, en un viaje anterior al de Darwin, había llevado a Inglaterra con el fin de darles educación cristiana. En esta ocasión, los fueguinos volvían a su tierra. Ningún navegante desde la época de Magallanes se había privado de capturar aborígenes. Tenía la impresión que Fitzroy y la gente que se lleva a estos hombres para Europa no dudan. No, son hombres de acción. Son hombres de acción, son gente que dice, me robaron un barco, me los tengo que llevar, los tengo que castigar y aprovecho y los evangelizo. Y en cambio, Darwin duda de si es lo correcto, duda si ese experimento va a tener éxito, porque es su manera de entender la realidad, cuestionándose y cuestionándola. Él dice, qué vida inmunda, pobre gente, y ve que son muchos, y dice, pero tan mal no les va. Desaparece el europeo que compara, y aparece el pensador, y en un momento reflexiona diciendo, bueno, quizás lo mejor para ellos es no cruzarse con nosotros, los occidentales. Bien triste era dejar a nuestros 3 fueguenses en medio de sus salvajes compatriotas. Hasta temo que su visita a Europa les haya sido perjudicial. Hoy a la mañana, cuando me levanté en campamento y venía caminando para acá, pensaba cuál hubiese sido la impresión de Darwin y del equipo con el que venía si hubiesen hecho nada más que 20 kilómetros, considerando que ya habían hecho como cerca de 200. ¿Cómo hubiese sido si hubiesen llegado a este lago? ¿Cómo hubiese cambiado su impresión de Patagonia? Sí, hubiera sido muy distinto. Todo el lago atempera las noches, son menos crudas. Es una gran reserva de energía y de calor para las noches. Es mucho más agradable la vida cerca del lago. Y tan escaso como acá en Patagonia. Y tan escaso como aquí, sí, que era reiterada mención de Darwin, la sed, porque uno aquí siente sed. El ambiente es seco, y quizás cuando uno va caminando por la estepa o un día de viento, la preocupación hace que uno sienta más sed. Habrá agua, pero bueno, a veces que 20 kilómetros es mucho, cuando uno no sabe que son 20 kilómetros. Exactamente, claro. Y ya quizás no, la percepción es que yo no quiero estar un día más aquí. Sí. Entonces, 20 kilómetros, 100, no sé cuánto, quizás ya no puedo más. El Beagle tardó 5 años en dar la vuelta al mundo. Darwin regresó a Inglaterra para reencontrarse con todo el material colectado en su viaje. 20 años tardó en poner en papel sus ideas sobre la evolución de las especies. Lo hizo, como todos los hombres de ciencia, presionado por las investigaciones de un colega
que estaba llegando a las mismas conclusiones. El reloj que había comenzado a correr para Darwin en estas estepas volvía a acelerarse. Yo elijo detener el tiempo en la imagen de desolación y belleza con la que describió la Patagonia. Las llanuras patagónicas solo pueden ser descritas por caracteres negativos, sin habitantes, sin agua, sin árboles. ¿Por qué entonces estos áridos desiertos se han aprehendido tan firmemente en mi memoria? Las llanuras de la Patagonia no tienen límites porque son difícilmente atravesables y en consecuencia desconocidas. Semejan haber sido siempre como son ahora y no parece haber límite de duración en tiempo futuro. Sin embargo, en medio de estas soledades se experimenta una indefinida pero poderosa sensación de placer.